¿Qué tal, gente? Regresamos aquí a su programa Acá Entre Nos. Estamos muy contentos de que sigan sintonizándonos, ¿no? Y que estén con la mejor vibra, porque ya lo decíamos hace rato, el calorcito está aquí a todo lo que da. Pero bueno, ya vamos con otra sección. Les decíamos hace ratito, tenemos invitados de lujo, tenemos casa llena. Entonces, le doy aquí la bienvenida a mi querido Javier. Javier, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El tocayo Javier. Sí, tenemos aquí a los dos tocayos Javier. Bueno, vamos a hablar hoy en esta sección sobre el pulque y la importancia del maguey. Y como invitados tenemos a mi querido Hugo Pulque. ¿Cómo estás? Gracias, muy bien, gracias por la invitación. Muchísimas gracias por venir, y la verdad estamos muy emocionados, que no cabemos de la emoción. Y también tenemos a nuestro querido Javier Gómez Marín. ¿Cómo te encuentras? Mucho gusto, gracias. Esperemos estén muy contentos. La verdad, nosotros aquí no cabemos de la emoción. Y Javier Aguilar, ¿qué tal? Pues estamos aquí muy bien, como todos los martes, como todos los miércoles, en su programa Acá Entre Nos a través de www.mexicoprioridad.com. Y pues en esta ocasión tenemos a dos invitados de lujo, como lo dice aquí mi compañero Lanis, que nos van a hablar sobre la importancia del maguey y lo que es la bebida, el pulque, ¿no? En general, exactamente. ¿Por qué hacer hincapié en por qué el maguey es importante, no? Yo creo que en muchas ocasiones aquí en México tenemos cosas muy buenas y no las sabemos apreciar. Exactamente, no las sabemos apreciar y aprovechar, ¿no? Y muchísimas ocasiones pues, las dejamos a la deriva, y hasta que por azares del destino o por alguna otra situación encontramos los beneficios que esta tiene, es que les empezamos a hacer caso, ¿no? En este caso vamos a tratar el día de hoy al maguey y al producto que sale de que es el pulque. ¿Y por qué no? A mí me llamó mucho la atención. Hemos tenido algunas otras pláticas con nuestro amigo Hugo, y siempre en esas pláticas ha salido a reducir aquí nuestro invitado Javier Gómez, por un detalle que se me hace muy, muy importante. ¿Cómo comprobamos que a veces el mexicano no le pone atención a lo que tiene? Simple y sencillamente por una razón. Aquí nuestro amigo Javier es vamos a poder decirlo, dueño propietario de un documental que se hizo hace ya varios años, mandado a hacer por Hitler, en el que se describe o se ve el proceso en cómo se elabora el pulque, ¿no? Ahora, aquí la pregunta es, ¿cómo es posible que alguien que no es de nuestra nación, que no ha tenido contacto con la bebida, que no conoce la historia, que no ha estado cerca de, o es más, ni siquiera la ha probado? Porque nos comentaba nuestro amigo Hugo, no tenemos la certeza de que Hitler en algún momento haya llegado a probar la bebida, pueda tomarse la molestia de investigarla y tratar de conocerla, ¿no? Desde tu punto de vista, y con todos los conocimientos que has recabado, porque pues, por ahí nos pusimos a investigar un poco sobre la trayectoria que tienes, gracias. Todo el trabajo que has realizado, todos los, vamos a decirlo de esta manera, las evidencias que has recolectado, o sea, la gran colección que tienes, que es de las pocas y únicas, porque pues no muchos se adentran en este tipo de temas y se ponen a recolectar, a buscar y a resguardar, a tener este tipo de materiales, ¿no? Cuéntanos, o sea, ¿por qué es, de entrada, cuántos beneficios o cuántas cosas productivas genera un maguey? Bueno, primero me gustaría platicarles cuál es la importancia del maguey biológico, principalmente en la altiplanicie mexicana. Mucha gente hoy dice que hay una deforestación, ¿no?, en la zona central de México, y sí, efectivamente hay una deforestación, pero no es una deforestación que se debe a que se perdieron gigantescas cantidades de bosques. La deforestación empieza en los años 30, cuando se pierden gigantescas y millones de plantas de maguey. ¿Qué es lo que había pasado? Desde la época prehispánica hasta los años 30, que entra Cárdenas al poder y hace la última reforma agraria, el centro de México estaba sembrado con millones de magueyes pulqueros, porque los magueyes le daban casa, comida y sustento a la gente, hasta que el presidente Cárdenas saca una ley en donde se puede ver en todos los periódicos de la época, salía publicidad donde decía
que si matabas a los magueyes generabas bienestar al campo mexicano, y ponían dibujos donde decía el maguey, enemigo del campo mexicano, el árbol, amigo del campo mexicano. Y entonces les pagaban dinero por cada maguey muerto que llevaran, y les regalaban un árbol que sembraban, que nunca sembraron y que nunca se iba a dar, porque donde hay magueyes no se dan árboles porque no hay agua, y es seco, hace mucho calor en el día, mucho frío en la noche, entonces no es el lugar ideal para que crezcan árboles. Y lo que pasó es que se calcula que de una población de casi 500 millones de magueyes pulqueros, hoy no quedan ni 30 millones, ni 20 millones. O sea, ¿y qué es lo que pasó? Pues durante siglos, estamos hablando de la época prehispánica hasta los años 30, esas tierras donde no se daba nada estaban llenas de vida. Muy poca gente sabe que el maguey pulquero pesa 2 toneladas. Imagínate. O sea, no ¿En lo su tienen edad adulta? en su edad adulta, y lo tienen, y si alguien lo quisiera sacar, lo tienen que levantar con una pluma. No se puede levantar con ningún otro equipo de construcción, ¿eh? Porque o sea, algo que aguante 2 toneladas, ni siquiera un tractor puede aguantar 2 toneladas para arriba, ¿no? Y bueno, ¿qué pasó? Y aparte los magueyes por su constitución dan casi 4 veces más oxígeno que lo que nos da un árbol. Imagínate, es un dato que créeme que no conocen, que no conocemos, y yo me acabo de enterar, ¿no? Y aparte les platico otra cosa, toda la fauna que hay alrededor de los magueyes, había muchísima cantidad de mamíferos pequeños, de insectos, de aves, y lo más importante son los murciélagos. Había millones y millones de murciélagos para polinizar millones y millones de magueyes, y los murciélagos junto con las abejas son lo más productivo para el trabajo agrícola, ¿no? Las abejas polinizan y los murciélagos se comen toneladas y toneladas de insectos en las noches, y toneladas de polinizaciones hacen en el campo cuando van a probar la savia de la fruta, de las flores de los magueyes, que sirve para alimentar a sus hijos. ¿Qué pasó con la reforma agraria? Las gigantescas haciendas pulqueras fueron divididas, ¿no? Y yo siempre le digo a la gente, es como si ahorita llega el presidente y me dice, te voy a regalar 1 hectárea, y yo tengo 5 hijos y una esposa, y me dice, y yo le digo al presidente, ajá, ¿qué voy a hacer con la esposa? Y me dice, y con mis hijos, y me dice el presidente, espérate 12 años a que crezcan los magueyes y les das de comer. ¿Qué voy a hacer? Nada, voy a sembrar maíz el primer año. Con esa siembra de maíz la tierra queda inutilizada porque lo poco que había de nutrientes se van y abandono la tierra. ¿Y qué pasó? Pues se quedaron todas esas tierras abandonadas, se quedaron improductivas porque la gente prefería que le dieran una miseria al entregar un maguey muerto a esperarse a que crecieran los magueyes. Y bueno, la importancia biológica es que el maguey se da sin que nosotros hagamos nada, no necesita abonos, no necesita agua. Si se inundan los magueyales, no les pasa nada. Si se hielan, no les pasa nada. Si no cae agua, si cae agua, si hace frío, si no hace frío, si hace calor. Algunas plaguitas las tampoco, muy poquitas plantas, son muy pocas las, ajá. Es una planta muy resistente, ¿no? Y eso hizo que la gente tuviera casa, comida y sustento. Y les voy a platicar porque, bueno, es tan importante que mucha gente, nosotros en la primaria nos dijeron que México significaba ombligo de la luna, lo cual es incorrecto porque la denominación luna, que es mezcli, no existe en la palabra México. México viene de 2 raíces náhuatl, una es met o me, que significa maguey, y la otra es chico, que significa ombligo. El ombligo de la luna es el cajete donde se saca el aguamiel que se convierte en pulque. ¿Por qué le pusieron México los aztecas en su peregrinar a su nación? Cuando llegan a Chalco, la gente de Chalco los enseña a utilizar el maguey, y ahí producen por primera vez pulque los aztecas. Y en agradecimiento a eso, y que la planta les dio casa, comida y sustento, porque de ahí construían sus casas, comían y tejían las telas con su fibra para su ropa. Ellos no usaban algodón porque eran considerados pueblos bárbaros, pero usaban telas de isle, que sí se lavan, muy poca gente sabe, pueden ser igual de suaves que el algodón, pero ya no se usan y se saben trabajar. Y entonces, pues a su nación le ponen México, que es ombligo del maguey, porque es la planta que les da de comer a los mexicanos. Entonces el maguey está en el nombre de nuestra nación,
y está como la planta más importante que nos da identidad y que nos da, es la planta que da identidad en México. Tú ves un maguey y cualquier gente dice, es México. Sí, así es. Y bueno, ahorita que nos estás comentando todos estos datos que fíjate que no conocíamos, pues acabamos de enterar y a mí se me hace muy importante. Ahora, empiezas a comentarnos otro punto, que es los beneficios o para qué se puede utilizar. O sea, no solamente el decir maguey, estamos refiriéndonos a pulque, ¿no? O sea, también tiene muchísimos otros beneficios y se puede utilizar de otras maneras. Por ejemplo, eso lo que tú comentas de la ropa es también otro dato muy muy interesante. ¿Qué otro tipo de beneficios? Bueno, vamos para hacer así una lista. Empezamos. Las pencas del maguey sirven para cocinar, sirven como medicina, se calientan, y los jugos de las pencas sirven para curar males de la garganta, de los pulmones, todo lo que tiene que ver con el sistema respiratorio. Se toma el jugo de las pencas asadas, luego se exprime, y para eso lo usaban medicinalmente desde la época prehispánica. El quiote, que es la flor que le crece al maguey, que en el caso del pulque pues se corta, pero si no va a haber pulque, crece, ¿no? Sirve, normalmente se usaba para construcción, eran los postes de las casas. Las pencas sí, así es. También servían para hacer los techos. La penca mide 3 metros de largo, es una tejota gigantesca. Incluso hasta un poco más en algunos. En algunas variedades llega hasta los 4 metros, pero es ideal para hacer techos por su tamaño. Y se come el quiote también. El quiote se hornea o se cocina cuando todavía está joven, ya más viejito, ya no sirve más que para madera. Y los otros, y algunas otras cosas que también se generan aparte del maguey, el hongo de maguey, los gusanos de maguey, que actualmente pues son una comida. Sí, ya sean chinicuiles, que son los rojos, o los de las pencas, que son los blancos, los más ricos, genera esos alimentos. Bien decías, el hongo. También se generan en Zacatecas, San Luis, se come la rata magueyera, que solo come maguey y solo viven los magueyes, y es exquisita. Y nadie dudaría en probarla en esos lugares. Aquí a lo mejor nos da asco, pero allá no. Es como un conejito, ¿no? Sí, es como un conejo. Los conejos que siempre van a vivir a la sombra de las grandes magueyes. Del maguey se sacan fibras, de las que se hacen cuerdas, de las que se hace ropa, de las que se... ¿Vale? La pita también. Sí, se tejen costales, se tejen bolsas, o sea, es enorme. La piña, si no la exploto para el pulque, la horneo, y es lo que en las ferias se conoce como mezcal. Claro. Que de ahí viene el nombre de lo que llaman mezcal, que es la bebida que ya se destiló después de la colonia con técnicas asiáticas, no europeas. Por eso luego dicen que no saben bien qué onda con esa destilación. La destilación la trajeron por la nao de China, y es la misma destilación que se usaba en Filipinas y en China para sus alcoholes. La tecnología del mezcal y del tequila es asiática, no es europea. Europea será el brandy, el ron y otras bebidas que tomamos. Y entonces imagínense, la piña puede tener hasta 1 tonelada, y con esa piña de 1 tonelada tengo 1 tonelada de alimento. ¿Qué hacían los pueblos nómadas? Los pueblos nómadas, antes de que hubiera cultura, agarraban la piña y la horneaban y se la comían. Por eso ahora dicen los mezcaleros que la destilación era prehispánica, pero no es cierto. Era el cocimiento de la piña en hornos, pero no era la destilación. No como tal destilación, efectivamente. Sí, que es lo que mucha gente dice. Se sacan muchos productos químicos de la planta. De los modernos, hoy más importantes, se sacan una especie de jabones, se sacaban antes, y hoy se saca el etanol en muchos países del mundo. En la India y en Australia principalmente hay grandes terrenos cultivados con maguey para etanol, porque la calidad del etanol de pulque es excelente junto a todas las otras variedades de plantas. No requiere un proceso tan largo de producción para generar este combustible. Es muy buena la planta para esto, ¿no? Y ahora pasando a lo que es la bebida, ¿no? El pulque como tal, como una bebida que pues, obviamente es representativa de México, y aparte de eso, aparte de este rollo cultural, los beneficios que esta bebida trae, ¿no? Habíamos comentado con el buen Hugo rápidamente que nos haga un recordatorio breve.
todos los beneficios. Pues sí, por las bacterias probióticas que tienen, ¿no? Que yo digo, lo comparo hasta mejor que los búlgaros, sinceramente. Sí. Si tú te tomaras tu aguamiel, yo lo hago todos los días. Me tomo mi vasito de aguamiel todos los días y veas qué bien me siento. No quiero decir que es mágico, ¿eh? Tienes que alimentarte bien, Sí, tienes claro, que portarte bien. Es un complemento alimenticio, exactamente. Ahorita me quedo maravillado con esto que acaba de platicar Javier, de verdad. Qué bueno que se hagan estos programas, siempre uno aprende más. Muy interesante todos estos beneficios que mencionó y los históricos, ¿no? De los años 30, de Cárdenas, esto es muy interesante. La bebida en general, y te lo puedo decir, lo he repetido muchas veces, pues es una vida como el maguey, maravillosa, sinceramente, ¿sí? Maravillosa, y que hoy en día vuelve a tomar y está repuntando nuevamente poco a poco. No quiero decir que ya sea la bebida más importante, va a seguir siendo los destilados como el tequila, los mezcales y todo, pero que ya hay un boom muy importante con las nuevas generaciones milenias que están optando por tomar pulque, ¿ah? Pero todavía no saben tomar pulque, ¿sí? O sea, y te vuelvo a repetir, hay muchas trampas en el pulque. Desgraciadamente siempre los intermediarios y los que venden pues quieren ganarse unos pesitos más y lo adulteran de una manera u otra, ¿no? Y hay 1000 maneras de adulterar un pulque. Y pues los chavos no saben, ellos piensan que están tomando un buen pulque, a lo mejor no están tomando ni siquiera pulque. Bueno, por ejemplo, la primera trampa en la que caen los chavos es que dicen, ay, tiene un chorro de baba, es súper buen Está pulque. baboso. Pero les voy a platicar, entre más baba tiene, es que está adulterado. Exacto. Por la zona de Teotihuacán hay un pequeño nopal que se llama nopalillo. Nopalillo. Ese nopal se pela como el que cocinamos nosotros, se avienta en tinas grandes, se pone agua y genera en unos días una baba incolora y insabora. Esa baba se mezcla con el pulque y así se bautiza el pulque. Exacto. Más del 50% del pulque que llega a la Ciudad de México está bautizado con nopalillo. Por eso los chavos de la capital dicen, es que vamos a, mira, hace alacrán. Ajá, sí. Pero les voy a platicar, el alacrán, No es cierto. el alacrán no Tiene es mucha hacer la razón, figura, sí, El alacrán es una ceremonia que la podemos encontrar en España con los que están escaneando la sidra. Después de escanear la sidra, avientan sidra. Pero no es que eso del alacrán fue una leyenda, Sí, claro. Yo le estoy devolviendo a la madre tierra un poco de lo que me dio. Entonces, el hecho de aventar eso es hacer lo mismo. Hacer el alacrán vino a ser después de la revolución, que la Ciudad de México se llena de campesinos y les daba pena en la pulquería aventar decir que era para regresarle a la madre tierra un poco. Entonces lo camuflajearon diciendo que era para ver la calidad del Exacto. pulque y hacían Y el si no te hace alacrán. alacrán, no es buen pulque, no es cierto, tiene toda la razón, es falso. Y efectivamente, eso de lo baboso, el pulque no tiene que ser baboso, Baboso, claro que no. definitivamente. Tiene que No, tener a mí no es consistencia, para es nada. una consistencia Claro. firme que tiene, ¿no? Vuelvo a lo mismo, el pulque tiene tres cualidades muy importantes, que es acético, ¿sí? Es alcohólico y es láctico. Y cuando uno cata un pulque, precisamente no debe tener ni grumos, ni debe ser ese aspecto baboso que la hebrita, ahí es donde realmente es un buen pulque, cuando tiene una buena consistencia y que tenga lo más importante, el olor a maguey. Es como cuando es el buque del pulque, ¿sí? Es como hoy un tequila, ¿no? Mucha gente a la hora de hacer una cata, yo les digo, si el sabor de la piña queimada ahumada no se le sube a la nariz, pues no es tequila ni mezcal, es Cualquier otra un cosa. alcohol Bueno, tipo alcohol sí, de claro. maguey Ajá. con un chorro de alcohol de caña, porque Ajá. llega más el olor del Caña. alcohol de caña Sí, sí, que sí, del sí. maguey. Un buen mezcal tú lo vas a tomar en una jícara y el aroma se te sube, y un buen pulque igual. Es como si ustedes se ponen un nopal, aunque se lo pongan a unos centímetros de la nariz, van a oler a nopal, porque son agaves, ¿no? Ajá. Entonces los agaves tienen un aroma profundo que no se puede eliminar. Sí, sí, A sí, la sí. papa le puedes quitar el olor a papa, a los agaves no, porque es su aroma característico. Y lo que les decía, el alacrán es tan importante que en el mural de Cholula, de los bebedores de hace 2000 años, hay un personaje haciendo el alacrán. Sí. O sea, eso Como nos muy habla. popular. Sí, que era muy Cultura, popular. cultura, sí. Era una. Ajá, el ritual de devolverle la Sí. En Pachamama, todos los sí. pueblos del mundo, en todos hay un ritual de devolverle a la madre tierra un poco de lo que nos da. Que eso ya se perdió. Que en otros lugares les avientan comida a las aves, en fin. O sea, yo tengo que colaborar un poco con la naturaleza y eso se perdió, pero el pulque, aunque ya la gente no sabe por qué lo hace, lo sigue teniendo.
cosa que yo creo que nada más el pulque y la sidra en España. De todas las demás bebidas se perdió. Sí. Fíjate que también hablando de otras bebidas, otro punto muy importante que nos ha comentado Hugo y que me parece importante resaltar es esa competencia que se generó con la llegada de la cerveza a México y obviamente el desprestigio que esto le generó a la bebida nacional, o sea, el pulque, ¿no? O sea, el hecho de decir lo que ya hemos escuchado toda la vida y yo creo que va a ser muy difícil que dejemos de escuchar, que ese mito, ¿no? que es la muñeca, ¿no? O sea, que está curado con heces y ese rollo, ¿no? Pero hay aquí algo que me gustaría que nos contaras a nuestro auditorio. ¿Por qué, como lo decías la vez pasada, no se trata de hacer comercial? ¿Por qué la cerveza Victoria se llama Victoria? Bueno, había una hacienda. Yo no digo que se llame Victoria por la cerveza Victoria o por la hacienda de la Victoria, pero muchos en esa época llegaban a pedir su pulque de la Victoria, que es una hacienda productora de pulque muy grande en Otumba, precisamente. Por ahí a lo mejor comercialmente o a alguien se le ocurrió, no lo sé. Pudo haber salido. Esa es una cuestión mía, ¿no? Sí, no claro, quiere decir que yo claro. asegure que el pulque se llama, la Victoria se llama, pues no, definitivamente. Yo supongo, y hay muchas suposiciones, y hay muchas cosas inéditas que todavía nos faltan por imprimir, por darlo a la luz pública, porque todavía no estamos seguros de tantas cosas. Yo quisiera, bueno, ahora sí que aportar algo y ya con comercial, porque no se puede hacer sin comercial. Cuando las industrias cerveceras empiezan a atacar a la industria pulquera, se dan cuenta que no pueden competir con el precio. O sea, el precio del pulque no era nada y ellos eran muy caros. Entonces ellos arman una estrategia que hasta hoy continúa, pero ya no igual. O sea, la estrategia, más bien se quedaron los restos arqueológicos de la estrategia de comercialización. Las cerveceras, yo tengo botellas de todas las marcas de cerveza que ustedes conocen, no eran en botella ámbar ni verde ni nada, todas eran en transparente. ¿Qué hacían las cerveceras? Llegaban y te decían que el pulque tenía excremento, ¿no? Y te decían, pero mira, mi cerveza está limpia, está transparente. ¿Qué hicieron ellos como estrategia de marketing? Enseñaban una botella transparente. Cualquier buen conocedor de cerveza te dice que ni de broma puedes embotellar la cerveza en botella transparente. Tiene que ser ámbar o verde. Dos, como la botella, de una botella de cerveza, lo más caro no es ni la botella, ni la corcholata, ni la cerveza, es la etiqueta. Entonces, para evitar el gasto de la etiqueta, la serigrafiaron. Por eso Sol y Corona tienen la serigrafía de su... O sea, tiene una razón, eso tiene una razón. Sí, era para que devolvieran la botella, la lavaran y la volvieran a usar y bajaran los costos de producción de su bebida. Y tres, que eso muy poca gente lo sabe, pero quien tiene tiendas o bares se los puede confirmar. Llegaba Corona y te decía, a ver, te voy a dejar 100 botellas. Te voy a regalar el líquido durante 4 años, pero tú te vas a encargar de comprarme el vidrio y de mover la botella, la bebida acá, y tu pulquería me la vas a volver cervecería, pero ya no te va a costar el producto. Y entonces, que lo mismo hizo la Coca-Cola en los años 20, Entonces, eso se lo tomaron a la Coca-Cola cuando vieron el éxito que tuvo desplazando las... Ustedes pueden preguntarle a refresqueros poblanos cómo quebraron sus abuelos sus refresquerías cuando llega la Coca-Cola. No, sí creo. ¿Y qué hacen? Pues te dan a vender un producto que la cerveza la vendías en lo que querías, en lo que la vendieras era utilidad, porque te la estaban regalando. Y entonces, y lo que le dio el tiro de gracia a la industria pulquera fue lo que les decía la reforma agraria. De pronto... es como si ustedes venden tortillas y ya no hay maíz, ¿no? Pues sin maíz no hay tortillas. Pues, ¿qué vas a hacer? Pues vas a comprar harina de trigo y vas a hacer pan. Porque no te puedes quedar sin comer, ¿no? Así es. Bueno, es muy interesante todo esto que nos estás contando. Fíjate que son datos que obviamente nosotros desconocemos porque no estamos tan inmersos en el tema, ¿no? Rápidamente vamos a ir a un breve corte y en un momento regresamos a su programa Acá Entre Nos. No se muevan, por no favor. Se muevan. Sí, no se muevan. Regresamos a las conclusiones. Peor, muy caliente.